¿Qué significan la lectura y la escritura finalmente? Esto es un análisis hecho por Juan Sebastián Arroyave Estrada de la lectura, la escritura y formación docente de María Eugenia Dubois, un gran documento que se basa en el trabajo que se realizó con estudiantes universitarios y que se buscaba analizar la comprensión de lectura o los problemas de la comprensión lectora de los estudiantes, que lleva a un bajo rendimiento estudiantil y este a su vez lleva a una alta deserción en los primeros semestres de la universidad. Dicho estudio entonces generó varias ideas, varias incógnitas, y esto es lo que se puede deducir. Siempre al principio se pensaba en el papel activo del lector, donde entonces él se enfrentaba al texto, recibía las ideas, los conocimientos y la información que estaban ahí para las personas, y luego ese conocimiento se deposita en las mentes. Esa es la idea más antigua. Frank Smith contraría esto. Él dice que para comprender lo que se lee se necesita el proceso de lectura, pero además del proceso de lectura se requieren los conocimientos previos para poder que entre estos dos se puedan enlazar la nueva información con la ya acumulada en el cerebro para generar la comprensión y así generar un nuevo conocimiento y almacenarlo como lo que es útil, es decir, un conocimiento útil. Esto lo podemos asemejar cuando nos vamos al aula de clase y vemos que el niño se enfrenta a un texto que no entiende. Él debe tener el código descifrado para poder entonces darle la posibilidad de que lo maneje. Se le puede dificultar a ese niño por la carencia de conocimientos previos, diferentes experiencias de la vida y distinta competencia respecto al lenguaje. Si el niño tiene entonces esas dificultades o no conoce el código, por obvias razones, el niño no va a poder generar el conocimiento útil, ya que solo tiene proceso de lectura, más no los conocimientos previos. Luis Rosenblatt nos habla con respecto a la lectura, que es una transacción, es un proceso transaccional, donde los elementos son un organismo vivo, un gran organismo, y este está compuesto por el lector, el texto, la disponibilidad, las emociones y el momento, donde se da la transacción, lo que dará, a final de cuentas, un aprendizaje significativo. Esa es la clave, el momento, donde se confabulan todos estos aspectos y se forma, gracias a eso, un aprendizaje valioso. Esa es la clave. Frente a esto también, frente a la lectura, no solamente ella, sino también Spiro nos habla acerca de que la lectura permite que se reafirme la idea, las ideas, dando a entender que el significado del texto no reside en el mismo texto o en el lector por separado, sino en la transacción que se da durante el lector y el texto. En su momento, entrelazados, forman ese significado. Vámonos entonces a repensar otra vez el papel de la lectura, y si lo llevamos a la escuela, tenemos que darnos cuenta que en la escuela no se piensa en esto. La lectura en las escuelas es para contestar y demostrar. Entonces aquí podemos extraer la primera conclusión. En la escuela, en la escuela se nos enseñó que la lectura no era para vivirla, sino para estudiarla, y que es un grave error. Y por eso se genera la gran desmotivación del estudiante para leer, y por eso se genera la gran cantidad de dificultades que cuando llega el momento de estar en la universidad, el estudiante le cuesta tanto leer. Ahora, continuando con el análisis, Rosenblatt nos aporta
con respecto a la escritura, Smith nos aporta frente a la lectura y la escritura lo siguiente. Smith nos dice que las ideas surgen de la misma escritura, ya que a través del propio acto de escribir las creamos y las exploramos, influido por nuestra personalidad global, con nuestros estados físicos tanto como anímicos, con nuestros sentimientos tanto como nuestro intelecto. Todo esto afecta a la escritura. Es similar cuando entonces Rosenblatt hace la idea de la transacción en respecto a la lectura. Mira que es miremos que se da la confabulación de todos estos aspectos, que básicamente es lo mismo que dice Smith, para formularse y desarrollarse. En este caso, con el proceso de la escritura, no de la lectura, pero en ambos es indispensable el manejo de todos estos aspectos. El error entonces en las escuelas es, y cito, como dice Rosenblatt, que la preocupación nunca ha sido por lo que sienten los niños y los jóvenes, sino por lo que son. No por lo que son, no por la actitud que tienen frente a los problemas, no por las emociones que les despierta la lectura, no por la originalidad de sus escritos. Se dejan fuera de estos dos procesos tan fundamentales, los sentimientos, la identidad, las emociones, la originalidad, que debería ser básicamente lo que estos dos procesos deberían buscar. Entonces hay que analizar también, esa sería la siguiente conclusión, analizar que eso también es indispensable. Teniendo en cuenta todo lo anterior que hemos hablado, entonces, ¿qué debemos hacer? Para llegar a esta información, tuvimos entonces que haber analizado todos los factores y habría que entender que para el futuro maestro, quien es el que tiene que llegar a los estudiantes, hay que darle la oportunidad para que se desarrolle como un lector y un escritor también. Y lo puede lograr mientras la lectura y la escritura sean considerados como medios no para satisfacer simplemente las demandas de los exámenes y las evaluaciones las evaluaciones de los conocimientos. Hay que cambiar esas concepciones completamente diferentes. Hay que buscar entonces pensar de manera distinta el escribir y el leer. La lectura no es solamente para comprender, analizar y cuestionar. La lectura también es para descubrir otras realidades, también es para divertirse. Eso es también la lectura, es descubrir nuevos mundos. La escritura, hay que permitirle al estudiante que después de que haya leído, permitirle que cuando escriba sus propias ideas, las dudas, los problemas, los cuestionamientos de sí mismo y hacia los demás, los sentimientos, que hable, que exprese las propias inquietudes. Esto tiene sentido para el estudiante y a final de cuentas, esto es lo que le va a dar sentido al escribir. Finalmente, hay que evitar que se confunda las terminologías o los procesos. No es lo mismo estudiar que memorizar, y mucho menos comprender. Son cosas completamente diferentes. Memorizar simplemente algo no es comprender, no es estudiar. Estudiar, comprender son procesos completamente más amplios y que requieren más allá, mucho más de la memorización simple. Entonces, ¿qué son la escritura y la lectura? Volvemos a la pregunta inicial. Y podemos resumir son la posibilidad que el estudiante descubra su propio potencial. No siendo más, este fue el análisis hecho por el texto de parte mía. Muchas gracias y feliz tarde.